días, un saludo a todos ustedes. Aquí desde el sur de California tengo las 8 de la mañana con 7 minutos. Hoy día es mayo 31, es el último día del mes de mayo del año 2026. Y bueno, hoy día en esta mañana, que es Día del Señor, vamos a estudiar las Escrituras y me avisan por favor si se escucha bien. Voy a poner aquí, me confirman si se escucha bien. Y bueno, el texto de hoy vamos a leer en segunda de Timoteo, capítulo 2, del versículo del 1 al 7. ¿Ok? Segunda de Timoteo, en el capítulo 2. Tengo aquí la versión de la Reina Valera y también la versión Nueva Biblia de las Américas. Buenos días, hermano Alejandro. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Perfecto, perfecto. También nuestro hermano Asiel Hernández y nuestra hermana Alma Hernández también. Y bueno, vamos a abrir la Biblia. Se escucha perfectamente. Gracias, gracias. Eso es lo importante. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 7. Tengo aquí la versión Reina Valera, pero también tengo la versión Nueva Biblia de las Américas. O sea, cualquiera que usa usted, aquí también lo tengo yo. Bien, así dice la palabra del Señor. Gracias, gracias, Alma. Dice así la palabra. Voy a usar la Nueva Biblia de las Américas en lectura, pero recuerde, tengo también abierta porque estoy usando mi tablet. Tengo también la Reina Valera. ¿Se dan cuenta cómo la tecnología nos ayuda? Una ventaja que tenemos que no tuvieron los apóstoles, no tuvieron los discípulos, ni los padres de la iglesia. Increíble, ¿no? Pero aún así escribieron volúmenes, increíble. Bien, dice así la palabra del Señor. Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído, Johanna, muy buenos días. Nuestro hermano Abraham también, muy buenos días. Fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí, en la presencia de muchos testigos, eso encarga. A hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Esta es la palabra del Señor. Saludos también a Loreta que se une. Vamos a orar porque el tema de hoy tiene que ver mucho con nuestra fe cristiana y cómo podemos tener la seguridad de que lo que creemos es la verdad. Oremos, Padre, gracias en esta mañana y que lo que vamos a estudiar pueda quedarse en nuestra mente y corazón y podamos edificarnos, ya que los tiempos son malos, vivimos en momentos muy críticos, pero creemos en ti, en tu promesa de que la historia se repite, que la historia está bajo tu cuidado y tú lo estás llevando a cabo de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad. Así oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, el tema que puse tiene que ver con el tema que se llama encarga a otros que sean capaces de enseñar también a otros. Este pasaje fue escrito por el apóstol Pablo a Timoteo.
¿no? Pablo ya muy pronto iba a ser sacrificado, eh, más o menos por el año 60. Entonces él tenía que dejar a personas encargadas para que están a cargo de la iglesia. Y Pablo dice en el versículo 2, por ejemplo, lo que has oído de mí, escuche bien, oír, oral, testimonio oral, en presencia de muchos testigos, o sea, la iglesia, ¿no? La iglesia, porque Pablo enseñaba ya sea en la sinagoga o en las casas, y había mucha gente. Entonces, lo que has oído de mí en presencia de muchos, eso, mira lo que dice, lo que has oído, eso, encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. ¿Qué dice la Reina Valera? Dice así, lo que has oído de mí ante muchos testigos, igual, esto encarga a hombres fieles, igual, que sean idóneos. La palabra idóneo es, en la Biblia de las Américas utiliza fieles, capaces. Ahora, idóneo implica, así como dice eh, Génesis, cuando Dios creó a la mujer, o antes de crear, dijo Dios, le haré al hombre ayuda idónea. O sea, idónea es una palabra que tiene muchos matices, muchos significados. Significa inteligente, eh, significa capaz, una persona capacitada en hacer muchas cosas, significa una persona que tiene eh, dones y habilidades para, para ayudar también a otras personas, para ayudar a otras personas. Esa palabra idónea es una persona que es una palabra que implica capacidad en todo aspecto, espiritual, intelectual. Entonces, lo que Pablo estaba diciendo a Timoteo es que quiero que cuando tú también tengas que partir, prepares a hombres capaces de administrar, es la palabra, la iglesia. Hoy en día la palabra administrar no se usa dentro del evangelicalismo más pastor, pero aunque haya una labor pastoral, es administrar. Por ejemplo, la forma básica de entender, un pastor real que tiene que ver con ovejas, no solamente sacar a las ovejas, ¿no? A ver que corran, no, tiene que saber a dónde lo va a llevar, a dónde lo va a llevar, no es solamente a ver que corran, no, porque a donde lo lleva tienen que comer. Entonces ya está pensando, le voy a llevar a este lugar, está administrando. Luego va a decir por cuántas horas van a estar ahí. Un pastor que ya tiene experiencia va a saber por cuánto tiempo va a ser en tal lugar. Pero también tiene que administrar cómo lo va a cuidar, porque ustedes saben, ¿no? Las ovejas no son animales salvajes, pero los lobos sí, el puma, el lobo, ¿no? Porque se las comen. Entonces el pastor tiene que estar preparado para proteger, o sea, se administra. Y generalmente utilizan perros ovejeros, ¿no? Usted ha visto al perro ovejero, son animales muy inteligentes, yo los he visto y me sorprende. Tienen son perros diferentes a los perros normales, ¿ok? En serio, ellos saben cuando el peligro viene y protegen a la oveja que se está saliendo del redil y van y la traen otra vez. Y la oveja parece como que ya conoce al perro y lo obedece. Entonces, todo eso lo hace el pastor. Eso se llama administrar. Bueno, en la vida de la iglesia, Pablo dijo a Timoteo, quiero que yo te voy a poner a ti, tú vas a administrar, y parte de tu administración es
que escojas hombres inteligentes, hombres capaces que puedan, como dice aquí, a ver, vamos a leer, tengo aquí, a ver, ¿cómo dice? Dice, hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, no es cuestión de decir, bueno, a ver, tú me caes bien, te voy a poner a ti. No, Timoteo tenía que tomar en serio su rol porque él fue puesto obispo. La palabra obispo viene de la palabra griega episcopo, ¿no? Un episcopo viene a ser alguien que está a cargo de un lugar, es como hoy en día un administrador, gerente, ¿no? Supervisor, póngale así la palabra, supervisor. El supervisor tiene que asegurarse que todos trabajen y trabajen bien y produzcan, porque si no produce el negocio se va abajo, eso es básico. Si tiene usted un negocio, oiga, el negocio tiene que generar dinero y para generar dinero tienen que trabajar bien y para que trabajen bien tiene que tener trabajadores. Entonces, Pablo le dice, mira, Timoteo, yo quiero que escojas a hombres capaces, pero asegúrate que ellos puedan enseñar a otros, porque no todos pueden enseñar, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que saben un oficio, pero no saben enseñar su oficio a otros, por más que sepan su oficio. Pero hay personas que sí pueden enseñar, porque no todos tienen la capacidad de hacerlo. Pablo dice, tú escoge a ellos, a los que puedan enseñar a otros. La diferencia es que en una iglesia local hay otros requisitos, pero enseñar, le dice Pablo a Timoteo, no es fácil. Uno, tienes que asegurarte de que ellos enseñen fiel lo que tú estás enseñando. Por ejemplo, lo que tú vas a enseñar cuando yo me vaya, le dice Pablo a Timoteo, va a ser lo que tú escuchaste de mi boca. No vas a quitar nada, no vas a agregar nada de lo que yo dije. ¿De acuerdo? Sí, Pablo. Sí. Ahora, recuerde que en ese tiempo no había Biblia como hay ahora, ¿no? Por ejemplo, vamos a la iglesia y cada uno lleva su Biblia. ¿No es así? Aunque hoy en día, exactamente como ya hay tabletas o tablets, ya no llevan Biblia, llevan esto. Bueno, y aquí está, aquí tengo pues la Biblia, todas las versiones que tengo. Ahorita tengo aquí abierto, por ejemplo, la versión Reina Valera y la versión de las Américas, pero puedo tener cualquier versión en inglés inclusive. Entonces, llevo esto. Ya no llevo la Biblia, ya con esto aparezco más cool, como diciendo, very cool, como se dice en inglés. O otros llevan si ya no quieren que la gente le vea, porque no, pues no quiero que sepan que voy a la iglesia, llevan su celular, ¿no? Y esto lo ponen en el bolsillo y cuando van a la iglesia lo sacan, miran ahí, por ahí, mandan un texto y ya lo usan. O sea, la tecnología ha cambiado. El punto está en que eh, el, el mandato de Pablo a Timoteo es asegúrate, asegúrate que tú enseñes lo que tú has escuchado de mí. Y recuerde, en ese tiempo no había grabación, no había, Timoteo no estaba sentado grabando lo que decía Pablo, todo era memorizar, hermano. Ahora, Pablo no hablaba 3 minutos, ¿no? Hay un pasaje, creo que en Hechos, se acuerda que Pablo predicó toda la noche y había un joven sentado justo, oiga, ¿quién se va a sentar junto a una ventana en el segundo piso? Bueno, pero ahí dice que estaba sentado, se quedó dormido y se cayó. Mi consejo a usted es, hermano, nunca se duerma junto a una ventana, especialmente en el segundo piso. Bueno, el asunto está en que, bueno, Pablo baja y, bueno, como que lo resucitó, algo así, pero no murió. El asunto está en que el cerebro de los cristianos en ese tiempo podía retener mucha información. Y Pablo hablaba y hablaba. Entonces Pablo dice a Timoteo, lo que tú has escuchado, eso enseña a otros.
Y la pregunta que yo haría a Pablo, oye Pablo, pero sí, yo te escucho, pero pues mi cerebro no va a retener todo. Si tú hablas una hora, tal vez, no sé, me acordaré un 10%. Pues alguien puede estar escribiendo y nadie, ¿quién va a escribir? Mucha gente en ese tiempo era analfabeta, no sabía escribir ni leer. ¿Quién va a escribir? Nadie. Entonces, cuando se estudia cómo se transmite la tradición oral, mucho se piensa de que posiblemente, puede ser, después del sermón, digamos, de Pablo o de un apóstol, por ejemplo, Timoteo preguntaba, hermanos, ¿qué más dijo el apóstol? Porque yo me acuerdo esto. Oh, también dijo esto. Oh, ok. Y también esto. Ok, ¿alguien más recuerda? Yo creo que hacían así, porque uno no tiene toda la capacidad. Por ejemplo, lo que estoy hablando ahora, en 30 minutos que termine. Y yo les diga, escriban lo que dije. Pues yo no sé si, yo no creo que nadie va a escribir exacto lo que yo dije. Ni es más, ni la mitad de lo que yo dije. Y cuando le escriban, no van a poner las palabras que yo he hablado. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, lo que tú has escuchado de mí ante muchos, enseña a otros, Timoteo lo va a decir no exacto, lo va a decir en sus palabras, ¿no? Por ejemplo, si usted va a su casa o le dice, ¿qué dijo el hermano César? Usted no va a decir exacto mis palabras, usted va a decir, oh, habló de, y usted le va a decir, según como usted entendió, oh, habló de Pablo, de Timoteo, que eso, que por aquí. Sí hablé de Pablo y Timoteo, pero no lo dije como usted lo está diciendo. Entonces, eso sucedió igual con Timoteo. Cuando Timoteo, cuando muere Pablo y Timoteo comienza a enseñar, Timoteo va a decir seguramente, bueno, yo me acuerdo que así lo llamaba, honorable lo llamaban a los discípulos, honorable. El honorable Pablo o el honorable Pedro enseñaban esto y lo decía en sus palabras, no como lo dijo Pablo, sino como él entendió. Mire, entonces, si Timoteo escribió carta, no tenemos carta de Timoteo, al menos que alguien lo descubra, ¿no? La arqueología en Jerusalén están excavando, sacando, se encuentran manuscritos. ¿Se imagina que encuentren un manuscrito de Timoteo? Sería fantástico. No sé, pero yo me lo compro, porque él ahí estaría escribiendo lo que escuchó de Pablo. En fin, si sucede eso, Timoteo va a escribir su palabra, lo que él entendió, no lo que dijo Pablo. Lo que dijo Pablo lo tenemos en sus cartas aquí. Pero si alguien escribe lo que dijo Pablo de memoria, no lo va a decir exacto, ¿no? Si yo le digo a usted, ahora recuerde, la memoria actual ya no es como la memoria de antes. Antes memorizaba más, ahora nos olvidamos. En un minuto ya nos olvidamos, ¿no? Si, si en 5 minutos que yo termino mi estudio le pregunto, a ver, ¿qué hablé? En 5 minutos. Yo creo que ni se va a acordar. En serio. Tal vez una o dos palabras, pero yo hablé más de dos palabras. Entonces, para que se dé cuenta que era bien difícil antes escribir o memorizar o hablar lo que se escuchó de un sermón. ¿Entiende lo que estoy diciendo? O sea, la transmisión oral no era fácil. Ahora, cuando Timoteo dice, encarga a hombres fieles, Timoteo tenía que preguntar a él, cristianos, ¿quién de todos los cristianos es fiel o idóneo? Era difícil, era difícil, porque uno podía venir a la iglesia y Timoteo le dice, porque yo supongo que la persona capacitada tenía que leer, tenía que ser una persona educada, ¿no? Lo básico, porque tenía que ser obispo. Y Timoteo tenía que seleccionar. Si hay 10 varones, uy, ahora ¿quién de los 10?
no encuentro. El hermano no sabe mucho, él como que no está interesado, él es nuevo, no, neófito, el otro un poco ahí fuera de onda. O sea, ¿a quién lo voy a poner? Y no era fácil. Y si encontraba, tenía que, ¿puede ser obispo? ¿Qué si alguien le dice, mira, Timoteo, lo siento, pero no estoy capacitado, no siento que yo puedo estar en una iglesia? Ok, está bien. Tú, yo sí, si me entrenas. Bueno, ok, te voy a discipular. ¿Pero puedes enseñar? No sé. Tengo miedo, no puedo hablar en público, ¿no? O sea, no era fácil encontrar un obispo, en serio. Porque Pablo dice, tienes que asegurarte que puede enseñar a otros. Y yo creo que es la parte más difícil que tuvo Timoteo, encontrar a alguien. Y si encontraba a alguien, Timoteo tenía que decirle, mira, cuando yo ya voy a morir, tú encárgate también de encontrar a otros que hagan lo mismo que tú estás haciendo, que tú escuchaste de mí. O sea, se va transmitiendo lo que Pablo escuchó de los apóstoles y de Jesús que se le reveló, lo que enseñó y escuchó Timoteo, Timoteo tenía que enseñarle sin ni más ni menos a otros. Esos otros que no escucharon a Pablo, mire, tenía que enseñar lo que Timoteo le dijo sin más ni menos a otros. Y así sucesivamente. Tenían que transmitir el mensaje oral fiel. Y como sucede siempre, una cosa es que te digan tienes que decir lo que yo digo. Otra cosa es cómo lo vas a decir. Y eso sucede siempre. Mi punto es que en algún momento de la transmisión oral alguien no dijo todo o dijo más de lo que dijo el apóstol. Y ahí empieza el problema. ¿Qué pasó con el apóstol Juan? Juan fue el último de los apóstoles, según la tradición que vivió. Pablo, Pedro murieron durante la persecución en Nerón, durante el reinado del emperador Nerón, que lo llamaban la bestia. Juan lo dijo, él es la bestia, ¿no? En el libro de Apocalipsis. Pero Juan fue llevado a una isla, Patmos. Juan no murió en esa isla. Él murió ya de vejez. Sus últimas cartas están en la primera carta, que son como 5 capítulos, luego viene la segunda, tercera carta. Pero en la primera carta, Juan ya tenía discípulos, más o menos en el año 90, viejito, bien, bien, bien anciano, pero tenía, parece, una mente lúcida, ¿no? Mi abuela murió más de los 90 años y todavía se acordaba, increíble, ¿no? Eh, Dentro de ellos estaba un discípulo que se llamaba, saludos a nuestro hermano Hugo, de Bolivia, eh, Ireneo. Ireneo, no, perdón, Policarpio. Policarpio fue discípulo del apóstol Juan. Esa generación de Policarpio no conoció a Jesucristo, porque Jesús murió en el año 30. Mire, de 30 al año 90 pues son 60 años. Muchos de los que nacieron en el año 50 no conocieron a Jesús. Escucharon de Jesús de los apóstoles. Es más, muchos ni siquiera conocieron a Pablo ni a Pedro porque ellos murieron en el 60. Juan vivió hasta el 90, o sea, son 30 años más que vivió Juan. Si alguien nació en el año 70, para el año 90 tenía 20 años, era cristiano, pero cuando escuchaba a Juan hablar de Pablo, decían, ¿quién es Pablo? Juan le decía, bueno, no lo conociste, fue un apóstol del Señor y yo lo conocí y bueno, fue torturado, murió con el apóstol Pedro. Yo soy el único que sobrevivo de todos los apóstoles del Señor. Y yo les voy a decir lo que el Señor Jesucristo enseñó. Y Juan no tenía Biblia, no tenía Biblia. Se piensa que para el año 90 ya habían algunos evangelios, aunque eso también está en disputa literaria. En fin, pero el asunto está en que cuando Juan
iba a las casas, porque se reunía en las casas, él hablaba mucho, predicaba, decía: Jesús enseñó esto, y Jesús dijo esto, yo lo miré caminar, miré sus milagros. Cuando él iba a un lugar, yo estaba ahí presente, él nos enseñaba, entonces todos le escuchaban, tenían que memorizar todo eso. Policarpio era joven, Policarpio amaba mucho al apóstol Juan y con mucha avidez él absorbía todo, nuestro hermano Guido Rojas también. Y dentro de ese tiempo, de a final del siglo primero, comenzaron a salir sectas gnósticas. El gnosticismo fue una de las religiones de misterio rivales del cristianismo apostólico primitivo hasta el siglo III. Dentro de la primera carta usted va a ver que Juan dice, por ejemplo, que dentro de las reuniones de los cristianos, ¿no? Eh, habían aquellos que se llamaban cristianos, pero que estaban en desacuerdo con lo que Juan enseñaba. Y es más, aquí voy a ir, aquí dice, primera carta de Juan, dice así, eh, hermanos, dice, hijitos, es la última hora, el último tiempo, porque los discípulos pensaban que el primer siglo ya era el final, estamos viviendo en los últimos tiempos. Así como ustedes oyeron del anticristo, escuchen bien, oyeron. No había Biblia, era oral, recuerden, los discípulos oralmente. Ellos, yo me imagino, si me traslado a ese tiempo, yo voy a estar sentado escuchando lo más concentrado en cada palabra. Oiga, está hablando el apóstol. Yo tengo que prestarle atención. Y dice, ¿recuerdan que yo les dije que en los últimos tiempos ya viene el anticristo? Bueno, ¿qué creen? Ya han surgido muchos anticristos. Entonces yo me imagino que Policarpio y los demás estaban asombrados, que ya, ¿cómo es eso? ¿No? Que ya salieron anticristos. A ver, por favor, porque a los apóstoles lo llamaban honorables, honorables, así lo trataban con respeto. Por favor, honorable apóstol Juan, explícanos, por favor. Yo creo que le preguntaron y dijeron, por eso sabemos que estamos en los últimos tiempos. Mire, ¿cuál es la señal del último tiempo según el apóstol Juan? Los anticristos. Y son plural. 19. Escuche bien esto. Salieron de nosotros. Eso está terrible, eso está serio, ¿eh? Porque si, si ellos escucharon, salieron de nosotros. Entonces yo creo que se miraron entre ellos. ¿Eres tú el anticristo? O yo no soy. ¿Tú? ¿O quién será? Y yo creo que le preguntó Policarpio, disculpe, honorable Juan, ¿quiénes son? ¿No? Porque queremos saber. Dice sí, pero en realidad no eran de nosotros. Eso es lo peor. ¿Se imagina usted sentado en una congregación por años, abrazando a un hermano, dándole un beso santo, porque así se besaba, la diestra de amistad, cantando un himno al Señor? Y de pronto viene el honorable apóstol Juan y dice, hermanos, ya han surgido el anticristo. Oh, pero han surgido de nuestra reunión. Eso fue terrible. Para mí hubiera sido, ¿qué? Y me pregunta, ¿quiénes son? Bueno, salieron de nosotros, dice, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y yo creo que todos se miraron. ¿Sí? ¿Tú? ¿Será él? Muchos decían, yo sabía que había aquí alguien falso. A mí se me hace que fue el que estaba sentado allá siempre. Él siempre no decía nada. O sea, comenzaron ya a surgir, ¿no? Las sospechas. ¿Quién sería? ¿Quién fue? ¿Cuántos? Y eso es serio, ¿eh? Esto aquí Juan lo está escribiendo. Y dice así, salieron a fin de que se manifestara
que no todos son de nosotros. ¡Wow! Hermano, estamos hablando del primer siglo, hace más de 2000 años. O sea, el anticristo no es que va a venir, ¿no? Como hacen las películas aquí en Estados Unidos, los grupos evangélicos dicen, oh, que ya viene el anticristo. Han puesto el anticristo, que yo sepa, le pusieron a papá Bush, le pusieron al hijo Bush, le pusieron a Gorbachev, le pusieron a Mao Zedong, le pusieron ahorita el de China también, a Trump le pusieron también, lo llaman el anticristo, a Obama, a Clinton, a Biden, al Papa número uno, el anticristo. O sea, cantidad de anticristos, pero ¿saben qué? Ninguno de ellos fue o es el anticristo. Esa es la pura verdad. Porque desde el punto de vista apostólico de Juan, el anticristo era un gnóstico. ¿Por qué? Porque mira lo que dice acá. ¿Quién es el mentiroso? Escuche bien. Si no, aquí está la clave. El que niega que Jesús es el Cristo. Ahora, aquí hay un punto en contención. Por eso que muchos padres de la iglesia creen en escrito que el anticristo es un judío. Porque ¿quién niega que Jesús es el Mesías? El judío. Por eso lo crucificaron. Si ustedes leen todos los evangelios, hoy día que es día el Señor, lea, los judíos rechazaron el testimonio de Jesús. Los fariseos le decían, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y aun cuando vieron, por ejemplo, lo que me llama la atención es cuando Jesús resucitó a Lázaro. Estaban los fariseos. Oiga, ¿quién resucita a un muerto? Para empezar, si usted ve que alguien resucita a un muerto, por favor, grábelo, ahora que tenemos esto, grábelo, póngalo en YouTube y diga, mira, resucitó un muerto. Créame que aunque sí sucede y lo ponga, aún así no van a creer. No van a creer. Bueno, en el tiempo de Jesús estaban los fariseos. Jesús le dice, llévame a donde está, pero Señor, ya tiene 3 días y el cuerpo está putrefacto, o sea, ¿qué vas a hacer? Llévame. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Tremenda, esa declaración es tremenda. No te he dicho que si tú crees verás la gloria del Señor, muevan la piedra. Yo quiero transportarme a ese tiempo. No sé cómo sería mi reacción, pero sería de asombro. Estuviera tal vez ahí mirando sin distraerme. ¿Ustedes han visto al perro cuando está fijo mirando algo? ¿Ustedes han visto? Yo creo perros de todo tipo. Y cuando ellos veían, por ejemplo, un gato, un conejo o algo, se quedaban así, así, fijo, fijo. Ponían la patita así a veces, ¿no? La colita lo ponían derecho y fijando. No se movían para nada. Bueno, así hubiera estado yo, mirando el momento en que Jesús haga el milagro y lo hizo. Y ni aún así, oiga, está resucitando un muerto después de 3 días. Ni aún así creyeron. Bueno, aquí Juan está diciendo, ¿quién es el anticristo? Pues es el que niega que Jesús es el Mesías. En griego, el Cristo. Eran los judíos. Y eso me ha hecho pensar mucho, porque después que comencé a indagar, que muchos padres de la iglesia escribieron, y puedo poner ahí toda la lista de los que escribieron, que el anticristo, ellos dicen, vendrá de los judíos de la tribu de Dan, D-A-N. Y cuando veo aquí lo que dice Juan, claro, Juan no dice judío, pero ¿quién niega que Jesucristo es el Mesías en ese tiempo? Judíos. Pero no solamente eso, dice, todo aquel que niega al Padre y al Hijo es el anticristo. Obviamente, porque aquí ya pasa a otro grupo, porque este otro grupo negaba
al Padre, pero también al Hijo. Vamos a seguir leyendo. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Ok. ¿Quiénes eran los que negaban al Padre? ¿Quiénes eran los que negaban al Hijo? Y el mismo Juan dice más adelante, ¿no? Dice, todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Escuche bien, y este es el espíritu del anticristo. Mire, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está. Hermanos, del punto de vista bíblico, ya estaban, salieron de la misma congregación. Juan está hablando, entre ellos estaba Policarpio, ¿ok? O sea, pero ¿por qué menciona Policarpio? Porque Policarpio fue discípulo del apóstol Juan, lo conoció. Es más, parece que dicen que inclusive conoció a otros apóstoles. Por ejemplo, antes que muera Pablo, antes que muera Pedro, antes que muera Santiago. Él escuchó, él estuvo en medio del círculo apostólico. O sea, no era uno de afuera que miraba a ver de qué están hablando. No, a él no se lo contaron. Él miró con sus propios ojos, él los escuchó y seguramente le dio el abrazo de hermano cristiano, porque ahí se daban un abrazo cristiano genuino, se daban un beso santo genuino. Oiga, me hubiera gustado vivir en ese tiempo, no como ahora, donde hay cizaña. Sí, hay cizaña. Es cualquier cosa menos cristianismo. Así es la verdad. ¿Ok? Cualquier cosa menos cristianismo. Por eso cuando alguien me dice, hey, soy cristiano, yo no salto de alegría. No, yo no sé si es verdad o no. Recuerden, el apóstol Juan ya había eso. Hermano, ¿cómo estás? Y era el anticristo. Si eso sucedió en el apóstol en el tiempo del primer siglo, ¿cuánto más ahora? ¿No? ¿Han visto en las redes? Se insultan. Escuche, la palabra insultar se dicen de todo. De lo que tal vez uno podría escuchar en los bares de borrachos, delincuentes. Ahí se escucha entre cristianos que dicen que leen la Biblia y oran. Yo no sé si son payasos o se están burlando del Señor. Pero eso no es cristianismo, sea lo que sea. Por eso que es muy importante la conexión Jesús, apóstoles, pares de la iglesia. Saludos, Raulito, de toda la familia, saludos también. Y cuando muere Juan, ya de edad, ya anciano él, la pregunta es, ¿y ahora quién va a sucederle, no? O sea, ¿quién va a tomar su lugar? Bueno, tengo conmigo aquí, y eso lo pueden ustedes ver, porque ya con el milagro de la internet todos tenemos acceso a los escritos del gran Policarpio, ¿no? Que fue Policarpio obispo también en Esmirna, y también fue maestro de Ireneo. Fíjese. Ahora, Ireneo fue un campeón, con eso les digo todo. El tipo refutó a los gnósticos que estaban naciendo en el tiempo de Juan. Escribió su obra que se llama Contra las herejías. Creo que ya lo tradujeron al español. Ojalá que la hayan traducido bien. Son como 7 volúmenes o más de eso, más o menos, 7 o 5 más o menos. Pero si ustedes leen, oiga, están escuchando, están bebiendo. A ver, ¿cómo lo pongo?
de las aguas frescas que recibieron de los apóstoles, sin más ni menos. Porque una de las preguntas que me hacen, y yo también me he hecho, es, ¿qué pasó cuando murieron los apóstoles? Por ejemplo, Juan, el último que murió. ¿Qué predicaron los demás y quiénes fueron? ¿No? Esa es la pregunta que hace. Me dicen, hermano, ¿qué pasó cuando murieron los apóstoles? ¿Ahí se acabó todo? Y si no se acabó, ¿quiénes fueron los que siguieron su misión? ¿Y qué predicaron? ¿Predicaron lo mismo? ¿Cambiaron? Etcétera. Y eso me dio curiosidad de saber. Bueno, encontré, gracias a Dios, aquí en Estados Unidos está lo que se llama la Librería Católica, donde tienen todo, pero absolutamente todas las obras, desde el fines del primer siglo hasta el siglo VI. Son cantidad, ¿ok? Son cantidad. Es una biblioteca completa. Créame que si usted lee todo eso, aunque cuando muera no se va a terminar de leer, pero usted va a tener una visión exacta, sin que se lo cuenten, de qué es lo que creían y cómo se desarrolla toda la teología cristiana. Es una joya. Para el cristiano, vale mucho. Para el que no es cristiano, bueno, es como por ejemplo el budista. El budista tiene que leer las obras de Buda y de sus maestros para que sea buen budista. Bueno, el cristiano no va a leer de Buda. El cristiano tiene, oiga, nosotros tenemos una biblioteca, una riqueza literaria, religiosa, cristiana, litúrgica, de donde podemos nosotros edificar nuestra fe. Y una de las cosas, o de aquellos de al principio, fue Ireneo. Ireneo fue obispo de Lyon, de lo que se llama hoy Francia, ¿no? Conoció en persona, vivió de las enseñanzas de Policarpo. En su obra En contra de las herejías, ¿no? Él está refutando al conocimiento de estos gnósticos que ya sabían, es más, ellos crearon una iglesia cristiana gnóstica y muchos comenzaron a entrar ahí, o sea, fue una secta rival del cristianismo. Es tremendo, esa parte de la historia es tremenda. Entonces, Ireneo se pone como el campeón para refutar y los refuta bien. No solamente les dice, bueno, esto está mal, que no, él los refuta. Y lo que me llama la atención, porque estuve leyendo y lo sigo leyendo, es el uso de la escritura que hace Ireneo para refutar y rebatir a todos estos gnósticos que estaban atacando la figura de Jesucristo, el Evangelio, inclusive atacaban la personalidad y la credibilidad de los apóstoles como Pedro, como Pablo, como Juan. Entonces Ireneo dice, no, 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 conmigo esto no va a pasar. Y hay tres cosas que yo noto en las cartas que escribió mucho. Es uno, el uso de la escritura que hace Ireneo para combatir las herejías gnósticas. Gnosticismo tenía varias escuelas, no solamente era uno, ¿no? Pero era muy complicado. Cuando comencé a indagar qué es lo que creían, inclusive muchos autores eruditos, les complica saber qué es lo que creían los gnósticos, porque habían escuelas que creían una cosa, otras otra cosa. Hasta Ireneo tenía un poco de problema para entender qué es lo que creen estos, ¿no? Porque lo hacían bien difícil. Número dos, la regla de fe apostólica. No solamente era la escritura, porque en ese tiempo ya estaban las cartas de Pablo, ya estaban los evangelios, pero Ireneo usó la tradición oral apostólica como fuente para rebatir y refutar a los gnósticos. ¿Por qué? Porque los gnósticos creían que sabían todo lo que escribió, lo que habló Jesús y lo que enseñaron los apóstoles. Entonces, Ireneo, que escuchó del mismo Policarpo, y Policarpo también los rebatió, tremendo, esas dos figuras tremendas. Ireneo dice, miren, a mí no me van a dar gato por liebre. A mí no me lo contó Valentino, Sociniano, no me lo contaron esos herejes. A mí me lo contó el gran Policarpio. Yo estuve con él día y noche.
Y lo que dicen ustedes es falso, y aquí lo demuestro. Y comienza él, y era un intelectual Ireneo, comienza él a usar la regla apostólica de fe. Eso ya no se habla hoy en día. Ya no se habla, nadie conoce. Una vez cuando vinieron, me acuerdo, unos testigos de Jehová, hace algunos años, ya no vienen, venían a la casa, ¿no? Más seguido. Y, y bueno, yo los conozco a ellos, yo estudié con ellos. Pero para darles algo, malograrles el día, yo les digo, de antemano les dije, se presentan y yo les digo, ¿ustedes son testigos de Jehová? Sí, sí, ¿cómo saben? Bueno, eso es lo de menos. Una pregunta antes que me hagan la pregunta que yo sé lo que me van a hacer. Sí, dígame la regla de fe apostólica. Así les dije, le pregunté. Y se quedaron, ¿cómo? Dígame la regla de fe apostólica. No más eso, dígame. Y se miraron los dos y dijeron, ah, ¿está en la Biblia? Obvio, le digo. Por eso se llama regla de fe apostólica. Está en la Biblia. No supieron qué contestar. Yo le digo, como no saben, porque ya pasó más de 30 segundos, si supieran me lo hubieran dicho, pregunten a sus pastores, le digo. Y luego vienen. ¿Qué les parece? Ok, me dijeron y se fueron. Porque la regla de fe apostólica, hermano, es la clave, es la que usó Ireneo para combatir. Ahora, si ustedes me preguntan cuál es, hermano, se los dejo de tarea. Y número tres, la autoridad que usó Ireneo es que las iglesias fueron fundadas por los apóstoles, no por heréticos, no por herejes, no por gnósticos, aunque ellos fundaron sus congregaciones. Pero las iglesias fundadas por los apóstoles tenían obispos ordenados por los apóstoles o por obispos que fueron ordenados por apóstoles y fueron ordenados y ellos ordenaron a otros. Por eso empecé, cuando Pablo le dice a Timoteo, yo te pido, ¿no? Dice aquí, como buen soldado de Jesucristo, lo que tú has oído de mí, o sea, oral, eso encarga a otros, oral, pero que sean capaces, idóneos, inteligentes de enseñar también a otros. O sea, la transmisión apostólica, hermano, fue la clave para combatir a los gnósticos. Sí, estaba la escritura. Y le voy a decir una cosa, Policarpio, Ireneo y otros juntaban, si usted lee sus cartas hoy, hágalo. Va a ver la cantidad de textos bíblicos que ellos usan para refutar a los gnósticos. Los gnósticos atacaban la fe cristiana, a Jesucristo, al Evangelio, a Pablo, atacaban la autoridad. O sea, en otras palabras decía, ustedes son ignorantes, porque Jesús no es el Jesús que ustedes predican. Porque recuerde, dentro del gnosticismo, ¿no? Incipiente y luego después, Jesús era tan santo, tan sabio, que él no pudo haber nacido de materia, la carne, porque la carne es corrupta. ¿Se dan cuenta? Cerinto, por ejemplo. Cerinto fue un gnóstico del tiempo de los apóstoles. Policarpio y Ireneo, ellos mencionan a Cerinto, entre otros, y dice es un falso maestro, porque Cerinto enseñaba que Jesús nació, fue hijo de Dios en el bautismo, pero cuando muere se le sale el Espíritu Santo y murió como cualquier hombre. O sea, una filosofía que engañó a muchos cristianos. Recuerde, el cristianismo desde entonces, los cristianos no tenían educación teológica. Ellos no sabían leer, ellos se basaban únicamente en la tradición y en el mensaje que escuchaban de los apóstoles. Ellos no tenían una Biblia, menos una tableta. Ellos simplemente escuchaban lo más que podían, iban a la iglesia en la liturgia, escuchaban, cantaban, pero no iban a su casa a ver, dame el libro para leer lo que dijo. No, ellos tenían que rememorizar o preguntar, ¿qué más dijo el pastor? ¿O qué más dijo el obispo? ¿O qué más dijo el apóstol? ¿O qué más dijo esto, etcétera?
Era difícil, hermano. Por eso yo les digo hoy, hermano, mientras tengamos la Biblia escrita, léalo, estúdielo. Yo creo que en esos tiempos muchos querían tener un rollo del evangelio en su casa y no podían. Hoy día tenemos, yo tengo cantidad de Biblias en inglés, en español, en griego y en hebreo. Lo tengo. Y yo digo, es una vergüenza y un pecado para mí que teniendo estos libros no lo lea. Yo me siento mal si no leo un día. ¿Por qué? Porque digo, entonces, ¿para qué tengo la Biblia si no lo voy a leer? Si está empolvada, ¿no? Eh, no, hermano. La fe cristiana se edifica, sí, por el Espíritu Santo a medida que estudiamos. ¿Se imagina usted? Y eso dice la Biblia, ¿no? Que usted tiene, no sé, tiene un bebé y tiene cantidad de leche, el bebé llora y usted le dice, bueno, no sé si darte de leche o no. Y no es porque no tenga, sino porque se olvida de darlas, de alimentarle con leche. Eso sería una vergüenza, ¿no? Bueno, el cristiano es lo mismo. Haga un tiempo. Yo digo mínimo una hora. ¿Por qué digo mínimo? Porque cuando usted comienza a leer, oiga, una hora se va rápido. Para mí, cuando estoy leyendo y estudiando, miro 3 horas, es como que, ¿por qué? Porque cuando usted entiende qué es su propósito en la lectura, conocer, entonces usted ya no va a dejar de seguir aprendiendo, porque esto es un aprendizaje diario. Es como el doctor en medicina. La ciencia cambia a cada momento. Lo de ayer que era en la medicina científico y que se puede usar, para mañana ya no sirve porque encontraron nuevos descubrimientos. El cáncer, por ejemplo. Recuerdo una vez que un doctor detectó un cáncer en la sangre a un joven y la mamá le dice, doctor, ¿y cuál es el tratamiento? Y el doctor le dice, mire, esta clase de cáncer es nuevo. Muchos creen que anemia es una clase de cáncer. No, en la sangre hay cantidad diferente de cáncer que ataca la sangre. No es uno. Esto es nuevo. Como es nuevo, no tenemos tratamiento. Así le dijo. Hasta que haya un tratamiento o alguien descubra, no sabemos qué darle. Mire, lo cual implica de que si la ciencia cambia, porque depende de los descubrimientos, ¿no? En la medicina, ah, en la vida cristiana es lo mismo. A diferencia de que usted va a conocer más cuando usted dedica tiempo a leer. Y eso es en toda parte de la ciencia del saber, ¿no? Ah, en este caso, Ireneo se nos adelantó al siglo XXI. Porque yo estoy de acuerdo y creo que si se estudiara a estos padres apostólicos, muchos de los problemas de hoy en día desaparecerían. Por ejemplo, ya voy a terminar. En el capítulo 1 dice de Ireneo, los apóstoles, dice aquí, no comenzaron a predicar el Evangelio ni a poner nada por escrito, hasta que, mire, fueron investidos con los dones, yo creo que hace referencia a Hechos 1, y el poder del Espíritu Santo. Predicaron a un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. ¿Por qué dice a un solo Dios? ¿Por qué le énfasis? Alguien diría, bueno, es obvio, ¿no? Es que él está respondiendo a los gnósticos, recuerde, él está respondiendo a los gnósticos. Y dice así, esto es Ireneo, mire, dice, esto es tremendo, no hemos aprendido el plan de nuestra salvación de otros que no sean aquellos por medio de quienes el Evangelio ha llegado hasta nosotros. Bueno, ¿quiénes son aquellos? Los apóstoles. No hemos aprendido el plan de salvación de otros, o sea, gnósticos o filósofos, sino de aquellos que por medio el Evangelio ha llegado hasta nosotros. El Evangelio que ellos proclamaron en su momento públicamente y que en un periodo posterior, por la voluntad de Dios,
nos transmitieron oral en las escrituras, escrito, ¿no? Para que sirvieran de fundamento y columna de nuestra fe. Este es- Esto es una joya, hermano. ¿O no? Yo soy cristiano y para mí esto sirve. Yo soy cristiano, yo no soy hinduista, no soy budista, no soy musulmán, no soy judío. Entonces, ¿cuál es mi fundamento de fe? Tengo que ir a la fuente. Este obispo Ireneo dice, el evangelio que ellos proclamaron, los apóstoles, en su momento, en un periodo posterior, por la voluntad de Dios, no por ellos mismos, se nos transmitió en las escrituras. ¿Para qué? Para que sirvieran de fundamento y columna de la fe. Ahora, dice, pues es lícito afirmar que predicaron antes de poseer un conocimiento perfecto. ¿A qué se refiere eso? Recuerde, está contestando a los gnósticos, porque los gnósticos decían, el conocimiento perfecto es el que nosotros tenemos. Y antes que usted conozca a Dios, tiene que tener conocimiento perfecto. Ireneo se ríe en su cara y le dice, miren, gnósticos, falaces, falsos, sofistas. Ese evangelio que nos dio, ellos predicaron antes de tener el supuesto conocimiento perfecto, como algunos se atreven a decir, o sea, ustedes, gnósticos, se jactan de ser quienes perfeccionaron a los apóstoles, porque así decía. Entonces Ireneo dice, oiga, ustedes no son más que una chusma de habladores y chismosos, ¿no? Que no saben lo que están hablando. Ustedes no perfeccionaron a ningún apóstol. En efecto, después de que nuestro Señor resucitó de entre los muertos, ellos negaban eso, los apóstoles fueron investidos de poder desde lo alto cuando el Espíritu descendió sobre ellos. Eso está refutando que ellos decían conocimiento perfecto. Fueron colmados de sus dones. No necesitan lo que ustedes están hablando. Es más, alcanzaron un conocimiento perfecto por el poder del Espíritu Santo que vino sobre ellos. Refutación. Entonces, partieron a los confines de la tierra, predicando las buenas nuevas de los bienes enviados por Dios para nosotros, anunciando la paz del cielo a los hombres. Bueno, esto sigue, el tipo escribió volúmenes. Aquí termino. Lean la refutación a las herejías, que son como 5 volúmenes, que escribió Ireneo. Si quieren saber quiénes fueron los que transmitieron y preservaron, Policarpio, Ireneo escribió mucho más, extendió. Oiga, usted va a aprender, yo creo que al final del año usted va a tener su título de PhD, doctor en teología patrística. Sí, porque como dice el dicho, usted lo está escuchando de la boca misma del caballo. No se lo está contando con Dorito, que yo le escuché por ahí por YouTube, que alguien dijo por allá. No pierda su tiempo en ignorantes. Y así se los digo. Yo no pierdo mi tiempo en personas así. Vaya a la misma fuente donde brote el agua. Saboree, aliméntese y llene su mente de ese alimento pristino, litúrgico, original, apostólico, para que no le den gato por liebre, ¿no? Son dichos en otras palabras para decir, para que sepa la verdad, pristina, tal como es, como fue transmitida desde los principales. Para la gloria de Dios, espero que esto le haya ayudado. Hoy día es día del Señor, haga un tiempo, lea, cualquier cosa pregunte. Y eso es lo bueno. Recuerde lo que dijo Pablo a Timoteo, lo que tú has aprendido de mí públicamente. Eso, lo que tú has aprendido, eso encarga a otros hombres también, pero que sean sabios para enseñar también a otros. Que no sean necios, que no sean fatuos, que no sean socarrones, que no sean soberbios, arrogantes, que no se crean lo que no son,
como se llama en psicología, narcisistas, que creen, pero no son. Así que vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, y que tu gracia sea con mis hermanos también. Bendíceles en sus casas, que nunca les falte el pan diario, que nunca les falte, y que estén colmados de sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes, sin excepción. Saludos, Raulito, ahí en la casa, allá en Lima, Perú, y también a mis hermanos. Amén.